vais a hacer algún tipo de resumen o nos vais a enviar algo por email de esto o tomamos notas mejor aquí? Pues como queráis, la verdad es que tampoco, o sea, podemos, si queréis que os enviemos algo, a mí no me importa que se envíe algún tipo de presentación, o sea, Si no, Con la misma presentación, ¿no? sí, también, o sea, a mí la podemos compartir tranquilamente. La misma presentación, ¿no? La hacen y luego la mandamos a todos. Vale. Sí, de todas maneras está grabando. Ah, vale, vale. Está Vale. grabando y compartido. O sea, os mandaremos un mail con el vídeo. O con el enlace O con el enlace. Vale, pues comenzamos un poco con las dificultades del aprendizaje, que como hemos comentado, bueno, han dicho tanto Ana y Ana, repercute principalmente a nivel cognitivo, ¿vale? Esto, las funciones que se ven afectadas, o un poco las capacidades que se ven afectadas a nivel cognitivo, repercutirían a las funciones ejecutivas, a los procesos automáticos, aunque pongo ahí procesos automáticos versus controlados, en su caso van a ser los procesos automáticos y en la atención. Y las dificultades del lenguaje, la lectura y la escritura. Entonces vamos a ir viendo un poco dificultad por dificultad, ¿vale? Y explicándola para ver cómo repercute. Entonces, entramos en las funciones ejecutivas primero. Las funciones ejecutivas, así como la definición técnica, ¿vale? Son las que nos permiten planificar, revisar y evaluar nuestra conducta ante cualquier cosa o tarea que queramos realizar, ¿vale? Entonces, en un principio se encargan, porque las funciones ejecutivas es todo lo que se encarga de conlleva la planificación, la memoria de trabajo, la flexibilidad, la inhibición de estímulos externos, la monitorización y la secuenciación. Y entonces, como decimos, a mí me cuentan esto desde el punto de vista técnico, o os lo digo ya a vosotros, y nos quedamos con esta cara diciendo, muy bien, pero ¿esto qué es? Vale, entonces, vamos a ir viéndolas con un ejemplo. La planificación, ¿vale? El ejemplo. Vale, directamente a la hora de hacer los deberes, ¿vale? En el sentido de capacidad por capacidad, ¿qué supone? La planificación, en este caso, sería, vale, yo tengo que hacer los deberes. ¿Qué necesito para hacer los deberes? Lo primero, tengo que apuntar los deberes que me manden en el colegio en la agenda. Lo segundo, tengo que revisar si necesito tal material o el cuaderno o unos mapas que me hayan mandado para algo de geografía o lo que sea, meterlos en la mochila para luego poder hacer los deberes en casa, ¿vale? Luego tengo que llegar a casa y acordarme de revisar en la agenda qué es lo que tengo que hacer, sacar esos materiales y demás. O muy típico también que lo hablaba con las profesionales del equipo y que también me comentaban que suele pasar. Vale, llegan a casa, tienen la agenda y efectivamente entre los deberes de esos días pues tienen a lo mejor que hacer 2 ejercicios de matemáticas para mañana, pero tienen un examen de lengua para la semana que viene. Y en lugar de priorizar los ejercicios de matemáticas que sabemos que son para mañana, empezamos a ponernos a estudiar el examen de lengua. Entonces, ese tipo de cosas son las que ellos no son, o sea, si hay alguna dificultad, no son capaces de establecer el orden de prioridad o el decir, vale, tengo que apuntar, si de verdad quiero acordarme de todos los deberes que tengo que hacer, tengo que coger la agenda y apuntarlos, o todo el material y demás. ¿Vale? Entonces, luego seguiríamos con la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es la memoria que nos permite, por así decirlo, retener datos, ¿vale? Y luego pues trabajar un poco con ellos en un corto plazo de tiempo. Entonces, en este caso es muy típico también el ejemplo de, si yo os digo, por ejemplo, os voy a decir 4 palabras de primeras: árbol, casa, coche y mesa. Digo, intentad quedaros con esas 4 palabras y a ver si al final de la presentación o al final del día os acordáis, ¿vale? Pues probablemente todos estéis ya intentando retener esas 4 palabras para acordaros. Ellos, si tú luego al final de pues eso, en 1 hora o en hora y media les preguntas, dime las 4 palabras, normalmente alguna de ellas se les ha olvidado, ¿vale? O lo típico también con números de teléfono, cosas así, que eres capaz de acordarte
en el momento rápidamente de, vale, dime este número de teléfono, quédate con este número de teléfono que voy a llamar corriendo. Pues ese tipo de cosas. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, vamos a verlo con un enunciado, ¿vale? De ellos. Imaginaros que ellos tienen este ejercicio, ¿vale? Pues bueno, vienen una serie de datos, pues tienen lo de 53 alumnos de cuarto de primaria, 27 chicos y 26 chicas. Salieron del colegio a las 8 de la mañana y llegan a las 10 a Cercedilla. Allí les dividieron en grupos de 9 y estuvieron todo el día haciendo actividades. Regresaron a Madrid a las 7 de la tarde. Probablemente es lo que os decía. En este caso, ellos algunos de esos datos se lo van a olvidar ante estas preguntas, ¿vale? Entonces, si tú luego les pones estas preguntas por separado, pues te pueden a lo mejor contestar 2, 3, pero no habrán sido capaces de retener todos los datos para responder adecuadamente a todas las preguntas, ¿vale? Sigo con la flexibilidad, ¿vale? Bueno, el tema de la flexibilidad obviamente es la capacidad de adaptación y sobre todo en este caso además el hecho de no frustrarse o no enfadarse cuando algo no nos sale o cuando hay un cambio de planes, ¿vale? Pues para la flexibilidad podemos utilizar, por ejemplo, el hecho de, imaginemos que uno de los deberes que les han mandado a ellos es que tengan que hacer un dibujo en una determinada lámina, ¿vale? Y llegan a casa y se dan cuenta que se han olvidado esa lámina para hacer el dibujo en clase. Entonces ya entramos en un bloqueo absoluto porque no tenemos la lámina para hacerla, ya pensamos que nos van a regañar al día siguiente porque no llevamos la lámina con el dibujo hecha, encima nuestros padres también se van a enfadar porque nos hemos olvidado la lámina en clase, entonces es decir, vale, en este caso, sí, efectivamente, me he olvidado la lámina en clase y me tenía que haber acordado, pero el ser capaz de decir, bueno, pues como alternativa y para poder solucionar esto, voy a decirles a mis padres que bajemos un momento a la papelería, compramos una lámina, puedo hacer el dibujo y ya está, y no pasa absolutamente nada. Y mañana le explico a la profesora que me deje la lámina, pero que bueno, que bajé a por otra y he podido entregar el ejercicio igual. ¿Vale? Seguimos un poco con, bueno, la inhibición de estímulos, pues obviamente es lo que su propio nombre indica, que es un poco el ser capaz de decir, vale, no me voy a distraer con algo externo mientras yo estoy concentrado en algo. Pues un ejemplo muy simple es, imaginemos que ellos están estudiando en casa, en su mesa de trabajo, demás, están o haciendo a lo mejor algún ejercicio o estudiando para un examen y tienen aquí al lado el estuche. Y en el estuche, por ejemplo, de repente lo miran y se dan cuenta que el lápiz está sin punta. Es una chorrada, pero en lugar de seguir estudiando porque no necesitamos utilizar el lápiz ahora mismo, cogemos, desviamos la atención y nos ponemos a sacar punta, ¿vale? Es ese tipo de cosas, de decir, la capacidad de despistarse con un estímulo externo de manera muy sencilla y muy fácil, ¿vale? La monitorización sería un poco la capacidad de revisar que has hecho todo lo que tenías que hacer antes de terminar una tarea, ¿vale? Pues volviendo al ejemplo del enunciado y de las preguntas, por ejemplo, que ellos revisen el decir, vale, he contestado a todas las preguntas antes de pasar al siguiente ejercicio o en una prueba de un examen o algo así, ¿vale? Normalmente, pues, ellos este paso se lo saltan, entonces si hay alguna pregunta que se han dejado sin contestar, no son capaces de decir, oye, que me he dado cuenta que esta me la he dejado sin contestar. Entonces suelen tener también algunos fallos en esas cuestiones, ¿vale? Bueno, dejo también este enunciado porque para el siguiente, que sería la secuenciación, ¿vale? La secuenciación es simplemente la capacidad de hacer las cosas en un orden correcto, que además el hecho de que tú hagas las cosas en un orden correcto también muchas veces te garantiza el que no te vayas a saltar algo y te dejes algo sin hacer. Pues volviendo a esto, si tú vas contestando pregunta por pregunta, hay muchas menos probabilidades de que tú te dejes una sin responder, que si empiezas por la cuarta, luego respondes la segunda, luego la primera, pues a lo mejor al final la tercera te la saltas y continúas al siguiente ejercicio. Vale. Vamos a pasar ahora al tema de los procesos automáticos y los controlados. Como os había dicho antes,
ellos realmente lo que tienen dificultad es con los procesos automáticos más que con los controlados, ¿vale? Vamos a ver un poco primero la definición técnica pura y dura, ¿vale? Que los procesos automáticos son aquellos que se desarrollan sin necesidad de que prestemos atención o de ser conscientes de que estamos llevando a cabo una tarea, ¿vale? O sea, son procesos que se activan media estimulación externa o interna y una vez activados pueden funcionar de forma independiente, con la ventaja de poder desarrollar otras tareas en paralelo. Básicamente es las cosas que yo hago de manera automática y que ya tengo totalmente mecanizadas. Yo soy capaz de atarme los zapatos y hablar por teléfono a la vez. No tengo que estar pensando en, no puedo hablar por teléfono porque tengo que estar pendiente de cómo me ato el zapato. ¿Vale? Entonces, te permite estar haciendo, pues eso, tranquilamente dos tareas. Y los procesos controlados, por el contrario, son los que requieren de la participación de la persona, de su atención y esfuerzo voluntario, por lo que es más difícil realizar más de una tarea al mismo tiempo. O sea, pues por ejemplo, cuando tú estás leyendo o estás lo mismo, o estudiando, si de verdad estás concentrado, no eres capaz de estar leyendo y hablando por teléfono, o estudiando y atándote un zapato. No es compatible. ¿Vale? Estas serían las definiciones un poco más técnicas, que lo mismo, nos quedamos siempre cuando nos hablan de todo este tipo de cosas, ¿vale? Un poco con cara de tontillos. Uno de los ejemplos muy típicos, ¿vale?, para explicar los procesos automáticos y los controlados es cuando aprendemos a montar en bicicleta o cuando aprendemos a conducir. De primeras te parece imposible ser capaz de estar manteniendo el equilibrio, sosteniendo el manillar, poniendo los dos pedales, mirando en el frente o lo mismo cuando conduces, palanca de cambios, volante, los espejos, el coche detrás, todo. Dices, no soy capaz como de coordinar todas estas acciones juntas. Y luego al final sí que consigues convertirlo en un proceso automático y eres capaz, pues muchas veces, de hecho, estás conduciendo y llevas a alguien al lado, vas hablando con él tranquilamente y eres capaz de estar prestando atención a las dos cosas a la vez. Entonces, en estos casos, no es que ellos no sean capaces de convertir un proceso, o sea, de al final crear un hábito o que algo les salga de manera automatizada, sino que lo que tenemos que tener en cuenta es que, por así decirlo, para ellos requieren más trabajo o más tiempo. Entonces, todo este tipo de cosas que para nosotros son muy sencillas porque es que directamente no las pensamos, no nos damos cuenta, no nos paramos a decir, vale, ¿qué estoy haciendo? Estoy cogiendo esto, estoy tal. Entonces, en su caso, y para poder ayudarles y que efectivamente al final acabe convirtiéndose en un proceso automático, hay que pararse a pensar un poco de, vale, esto que para mí es tan simple, yo lo hago de manera automática, ¿qué es lo que realmente conlleva? Entonces vamos a ir desgranando paso por paso para poder facilitárselo. ¿Vale? Un ejemplo que yo les ponía también a Mario y a Elena, el día que lo estuve viendo con ellos, era, por ejemplo, en casa, poniendo la mesa. ¿Vale? O sea, para nosotros tú dices, pon la mesa y tú coges cubiertos, vasos, platos, servilletas, la jarra de agua y ya está, y lo coges todo, mantel. A lo mejor si se lo pides a ellos, hay alguna cosa que se les ha olvidado, ¿vale? Pues ahí uno de los refuerzos que podríamos hacer es poner, pues no sé si en la cocina o en el salón o donde normalmente vayáis a comer o a cenar, unos dibujos que puedan ser, vale, pues ¿qué se necesita para poner la mesa? Y entonces pones unos dibujitos que pongan los cubiertos, los vasos, las servilletas, el mantel, los platos, de tal manera que ellos lo van viendo y es una manera un poco de, aparte de ayudarles a que ellos lo vayan automatizando y que el día de mañana pues digan, vale, ya me lo sé y ya directamente lo cojo y no necesito revisarlo, por otro lado estás potenciando parte de las funciones cognitivas que veíamos antes, ¿vale? Porque les estás ayudando también a revisar que ellos están cogiendo o a hacer las cosas en un orden correcto para que no se olviden de nada de lo que es necesario en este caso para poner la mesa, ¿vale?
vamos a terminar con la parte de la atención en cuanto a las dificultades cognitivas. ¿Vale? La atención es un proceso cognitivo que nos permite seleccionar entre todos los estímulos que llegan a nuestro cerebro aquellos que son más útiles para que podamos hacer una actividad determinada. ¿Vale? En cuanto a los tipos de atención que hay, en este caso son focalizada, sostenida, selectiva, dividida y alternante. Las personas con Tourette tienen dificultades en la atención sostenida y en la selectiva, ¿vale? Esto, aparte la atención, independientemente, bueno, de como proceso cognitivo, está muy relacionada con la motivación de cada uno, ¿vale? Y con lo que nos gusta y con lo que no, pero esto para todas las personas, ¿vale? Entonces, lo digo antes por el ejemplo que os voy a poner, ¿vale? Porque vosotros decís, vale, la atención sostenida, por así decirlo, es que tú seas capaz de estar concentrado en algo durante un largo periodo de tiempo. Tenemos este ejemplo. Vale, para jugar con el móvil, para jugar con el ordenador, tenemos todo el tiempo la atención sostenida perfecta. Y vamos, o sea, ahí no presentamos ninguna dificultad. ¿Vale? Para estudiar, leer un libro, un ejercicio, un enunciado, vaya, ahí sí que nos va fallando. Entonces, por eso os digo, sí que está muy relacionada con lo que nos gusta. Cuando algo nos gusta, sí que somos capaces de centrar nuestro foco de atención, de estar concentrados, de estar atentos, pero cuando algo nos cuesta, ya ahí es cuando somos mucho más, o sea, estamos mucho más, no me sale la palabra, pero al final nos despistamos con mucha más facilidad, ¿vale? Luego, la atención selectiva obviamente es si yo tengo dos estímulos, el ser capaz de atender al estímulo correcto, ¿vale? Entonces, en este caso, estamos comiendo y tú, pues yo qué sé, estás comiendo y a la vez estás viendo la tele. Si lo que hay en la tele les interesa más que en general la comida, ya pueden estar comiendo pizza, que si lo que hay en la tele les gusta más, dejamos de comer, ¿vale? Y por norma nos suele pasar a todos, pero a lo mejor el resto como que no lo hacemos tanto. En su caso, ¿vale? Es si lo que hay en la tele sí que les está llamando mucho la atención y les gusta mucho, automáticamente la otra acción no le prestamos atención y la olvidamos. En cambio, si lo que tenemos enfrente, pues estamos comiendo y a lo mejor están viendo las noticias, que no es obviamente igual que ver una película o una serie o unos dibujos que les puedan gustar, sí que prestan o sí que son conscientes de que tienen que comer y prestan atención a esa acción porque lo que hay delante no les llama tanto ni les motiva. Vale, ahora vamos a abordar las dificultades del lenguaje, que como comentábamos son a nivel principalmente de lectura y de escritura. De las de lectura, ponemos lectura silenciosa. Lectura silenciosa es leer como leemos normalmente todos en silencio, pues cualquier libro o cuando estamos estudiando y demás, ¿vale? Ahí les suele costar, suelen tener también dificultades para deletrear y luego al costarte a ti la lectura silenciosa, por llamarlo así, la comprensión lectora muchas veces también se ve mermada. En cuanto a la escritura, y esto principalmente también por tema obviamente de los tics, pues la escritura el trazado es irregular, les cuesta mucho, con lo cual también son muy lentos. Para copiar textos de la pizarra, pues el hecho de, entre que yo tengo que mirar, me cuesta leer y encima luego lo tengo que escribir, también le añadimos una doble dificultad. Y lo mismo para plasmar o expresar lo que ellos piensan a la hora, en un papel o escribiendo. Esto viene más con tema de las funciones cognitivas. Si a mí me cuesta ordenar un poco mis ideas o planificarlas o ponerlas así un poco en orden, a la hora de escribir es lo mismo que cuando tengo que copiar un nested. Son ya dos dificultades que se me añaden. El tema de escribir y el tema de que yo piense y ordene en mi cabeza lo que quiero poner. ¿Vale? Entonces, en cuanto al lenguaje, os ponemos un ejemplo
muy rápido, ¿vale? De la lectura, que básicamente es lo que ellos deben sentir un poco a la hora de cuando tienen el tic de como ¿sabes? Al final del tic motor de los ojos, del parpadeo. Tú intenta leer así, pues yo personalmente me canso. O sea, hice el ejercicio y obviamente simplemente esto es un párrafo, ¿sabes? O sea, intenta leerte o ponerte a estudiar de esta manera y encima pretender acordarte de todo, comprenderlo bien. O sea, ya el esfuerzo que has gastado simplemente intentando leer y terminar el texto no te da ya, o sea, ya te ha agotado lo suficiente como para decir encima me tengo que enterar y comprender todo lo que he leído, ¿sabes? O sea, ya son demás, o sea, pues eso, lo que hablábamos, son dificultades añadidas, ¿vale? Entonces, estas son un poco todas las dificultades que ellos presentan y que nosotros queríamos contaros, ¿vale? A través de ejemplos para que de verdad lo entendáis y que lo que decía Ana, que no es cuestión de que sean vagos ni de que digan no quiero estudiar, es que si te tienes que poner a estudiar de esta manera y con esta serie de dificultades y no tienes ningún apoyo, tiene que ser bastante complicado y todos los días, y encima teniendo en cuenta también un poco cómo es dependiendo del centro educativo la metodología de estudio que tengan. Entonces, ya hemos visto que principalmente ellos tienen dificultades para organizar las tareas, ya sean a nivel de casa que tengan que hacer o a la hora de estudiar. Dificultad para mantener la atención en clase y para memorizar contenidos, pues porque lo que hablamos, encima pues a todos nos ha pasado, o sea, pues habrá asignaturas que te puedan gustar un poco más, pero hay otras que te parecerán aburridísimas, entonces esas ya es un infierno estudiarlas directamente, y luego problemas de lectura y de escritura. Vale, esto lógicamente conlleva un poco frustración y rechazo a todo el tema escolar, porque te crea tantas dificultades que al final es algo que no puede ser atractivo para nadie, o sea, es que inevitablemente te causa rechazo. Te crea un baja autoestima porque encima ves que tú mismo estás fallando, que encima a lo mejor te comparas con el resto de compañeros de tu clase y ves que a ellos no les cuesta lo que a ti sí que te está costando, no entiendes por qué. Y esto no siempre obviamente, pero pues es común que pueda derivar en problemas de conducta. Entonces, ¿por qué me ha salido eso? Al final es que ellos se sienten pues totalmente incomprendidos un poco, pues sobre todo en todo el entorno escolar, teniendo en cuenta que encima el Tourette todavía no es nada conocido, ni se conocen este tipo de dificultades a nivel del aprendizaje como para que desde los centros se puedan dar facilidades y adaptar a las necesidades que ellos tengan para facilitar su estudio. ¿Vale? Entonces, pues, ¿qué podemos hacer? Un poco desde casa, principalmente, ¿vale? Intentar tener un ambiente, pues, comprensivo y tolerante, ¿vale? Unas adaptaciones adecuadas a sus necesidades, pues lo que hablábamos un poco antes de a la hora de poner la mesa, pues, por ejemplo, las ideas de los dibujos para darles cierto apoyo y que puedan ser capaces de ir trabajando esas dificultades. Y luego, pues, aunque cueste y aunque no siempre nos encontremos con que el colegio está dispuesto a escuchar o tal, intentar, dentro de lo que cabe, una coordinación constante con colegio y con profesorado. Nosotros nos hemos ofrecido totalmente a Elena y a Mario a que si de verdad hace falta que vayamos a los colegios a apoyar y a que se entienda un poco qué son las dificultades, qué es lo que les repercute a ellos y cómo es para ellos estudiar, vamos encantados de la vida a contarlo para que se entienda y puedan ayudarles. ¿Vale? Otro de los ejemplos, por ejemplo, que os decía un poco lo mismo, con el tema de poner la mesa, pues otro podría ser en la agenda, ¿vale? Para la que se lleven a clase, tal, ponemos, pues a lo mejor un papelito que sea, copio los deberes a la agenda, cojo el material que necesito para hacer los deberes, guardo ese material en la mochila y luego lo saco el que no necesito y lo guardo en clase, ¿vale? Pues ese podríamos ponerlo
por ejemplo, pegado en la agenda para que ellos se acuerden de lo que tienen que hacer y no se les olvide luego ni material ni nada. Y en casa podríamos tener otro un poco en su habitación o en el espacio donde ellos estudien, que sea, pues miro en la agenda lo que tengo que hacer, saco el material que necesito para hacerlo, hago una cruz en los deberes que ya he hecho y luego guardo todo el material que he utilizado en la mochila para que no se me olvide luego llevarlo a clase. Entonces, viendo un poco esto y todas las dificultades, nosotros ofrecemos, bueno, pues un servicio de Astrane para de verdad trabajar con los chicos y con las chicas que sea necesario para poder ayudarles a superar todas estas dificultades, que no se convierta en ningún fracaso escolar y que de verdad lo que Ana decía, no pierdan para nada las ganas de aprender, porque pues obviamente a lo mejor el colegio de primeras no te es muy atractivo, pero el día de mañana a lo mejor hay algo que te apetece estudiar porque de verdad te apetece dedicarte a ello y que puedas hacerlo, que no tengas problemas y que digas, mira, pues lo que decía, de tengo que estudiar una oposición y no puedo, o sea, es que me supera esto. Entonces, el servicio que nosotros planteamos tiene dos objetivos. Primero es detectar si existen dificultades en los procesos de aprendizaje y en el caso de que existan, diseñar un programa de intervención adaptado a cada niño y a cada niña para trabajar y superar esas dificultades. El funcionamiento un poco del servicio, ¿vale? Sería una primera evaluación donde nosotros haríamos una entrevista inicial gratuita, ¿vale? La que pues bien os podríais poner en contacto con nosotros, ya sea o a través de nuestro correo o a través del teléfono. Se os enviaría un cuestionario con una serie de preguntas y demás para que respondáis los padres, ¿vale? Y en ese primer cuestionario luego lo valorarían los profesionales y se vería la opción si realmente se necesitaría una evaluación más profunda o las dificultades que a priori presenta no conllevan, o sea que simplemente con una serie de ayudas o de apoyos ya serviría para ir trabajando esas dificultades que tenga, ¿vale? En caso de necesitar una evaluación, serían un poco una recopilación, un screening de pruebas, una recopilación de pruebas de específicamente las dificultades que hemos visto que ellos tienen, ¿vale? Las que hemos estado comentando ahora mismo, de una hora, porque tampoco tiene sentido ponerles lo primero a pasarles una prueba larguísima y además con cosas que a lo mejor ellos no tienen de verdad dificultades a la hora de realizarlas, porque lo único que sería alargar el tiempo y al final agotarles a ellos y cansarles mucho más y que las pruebas al final les salgan peor, ¿vale? Se os daría después de esa evaluación un informe diagnóstico, que era lo que por ejemplo Mario decía que puede ser muy útil de cara a llevarlo al colegio, a decir, mira, también que podáis tener algo que diga, es que mi hijo presenta dificultades en esto y repercute a esto, esto y esto. Y en caso, o sea, en función del informe, ver si necesitaría un tratamiento de intervención, pues ya sea a nivel cognitivo de logopedia o tampoco, ¿vale? La intervención, pues ya serían un poco más eso, los tratamientos de neuropsicología para trabajar todo el tema de las funciones cognitivas, la atención y la logopedia, más para el tema de la lectura y la escritura. Estas sesiones serían de trabajo de 45 minutos, un poco intentando siempre que sean, pues mezclando un poco con sus hobbies y sus intereses para que puedan ser más atractivas y más dinámicas para ellos, pero también siendo realistas con que hay cosas, y a todos nos va a pasar alguna vez en la vida, que te vas a poner con cosas sí o sí que tengas que prestarles atención y trabajar sobre ellas aunque no te gusten. Entonces, que no sea solo todo a través de juegos o de intereses que ellos puedan tener. Y luego siempre habría, después de la sesión de trabajo con los chavales, una reunión de unos 15 minutos con los familiares o los padres para que se pudiera comentar cualquier cosa relativa al tratamiento, o tanto si ha habido algún cambio que vosotros hayáis visto o que ellos hayan sentido o cualquier cosa, ¿sabes? Ir comentándola y estar siempre en constante contacto
para que puedan al final superar todo y seguir avanzando. ¿Vale? Y un poco pues esta sería la presentación que hemos preparado nosotros. ¿Vale? A ver si me deja, pues ha quedado ahí. ¿Se ha desconectado? Bueno, realmente, o sea, ya acababa y era un poco la siguiente diapositiva, iba a ser la de dudas y preguntas. Entonces, si directamente se os plantea, ¿ya?